De hecho, es un reto muy lindo cada vez que estas cosas suceden porque creo que uno se ve más comprometido a pasar tiempo pidiéndole guía al Señor todavía acerca de qué es lo importante, de qué cosas quiere Él hablar. Y mientras meditaba para esto, hay un tema que Dios ha venido trabajando conmigo muy fuertemente en los últimos meses y ha tenido que ver con la razón del por qué hacemos las cosas. Investigando un poquito acerca de esto y hablando con gente que es como experta en el tema respecto a estructuras organizacionales y estas cosas, resulta que la misión de una organización es esa razón de ser. Y cuando pedí una definición, lo que me dijeron es que la misión es la razón de ser de una organización y dice que tenerla bien declarada y comunicada permite que el equipo de trabajo sepa con claridad y esté de acuerdo en cuanto a hacia dónde va la organización. Saber qué es lo que se hace y para quién lo hace. Y me parece súper importante que nosotros, como reino de Dios, como partes del reino de Dios que somos, como agentes del reino de Dios que somos, sepamos cuál es la razón de ser de ese reino. ¿Para qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, ¿y para quién lo hacemos? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la misión de este reino? Entonces, ese es el tema que les quiero compartir hoy. ¿Cuál es la misión del reino de Dios? Y quisiera lanzar la pregunta de si ustedes creen, y la pueden ir escribiendo ahí en el chat, acerca de cuál creen ustedes entonces que debe ser la misión de la iglesia respecto a la misión del reino de Dios. Si deben ser iguales, si deben ser diferentes, si la misión del reino de Dios es una cosa y si la misión de la iglesia debe ser otra cosa. Y en esta investigación acerca de misiones y de cosas que signifiquen algo, ¿verdad?, para la gente, me encontré varias definiciones que tienen empresas acerca de su misión. Por ejemplo, Coca-Cola dice que su misión es refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer la diferencia. Pepsi, por otro lado, dice dibujar más sonrisas a cada sorbo y cada bocado. Burger King, por lo menos Costa Rica, porque creo que hay otra diferente para otros países, dice estamos comprometidos con la excelencia, la comida real sabe mejor. La misión de Google dice organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Apple dice diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. Y así hay más y más misiones. Y me di a la tarea de preguntarle a la gente. ¿Qué piensa la gente que debe ser la misión del reino de Dios? Si la pudiésemos escribir de una manera muy similar a estas, ¿cómo se vería? ¿Y cómo se vería la misión de la iglesia global? Y a ver si tienen relación. Entonces, entre muchas respuestas que me dieron, quiero leerles algunas que me dieron. Respecto a la misión del reino de Dios, hay gente que dice que la misión del reino de Dios es que toda persona reconozca y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eso está muy bien. Hay otra que dice manifestar la gloria, la soberanía y el amor de Dios desde ahora y por la eternidad. Esa es la misión del reino de Dios para esa persona. Para otra persona es mostrar el amor de Dios para que otros lo puedan conocer realmente y vivir conforme a su palabra. Otra persona dice que sea restablecido el diseño original de Dios. Otra persona dijo que la misión del reino de Dios es llevarnos a la reconciliación con Dios y la vida eterna. Otra dice reconciliar al hombre con Dios Padre y así disfrutar a plenitud como hijos de Dios. Otra más dice que la misión del reino de Dios es la salvación del mundo. Otro dice dar a conocer a Jesús para salvación y restauración. Otra persona dijo que la misión del reino de Dios es la salvación de los escogidos, o sea, solo algunos. Y la 10ª persona que puse aquí porque eran más, dice que la misión del reino de Dios es proclamar el evangelio tal y como Jesús lo enseñó. Buenas nuevas, perdón, arrepentimiento, salvación, libertad y sanidad. Esa está muy completa, me gustó mucho. Después, respecto a la misión de la iglesia global, o sea, esa es la misión del reino de Dios, esa es la razón de existir del reino de Dios para algunas personas. ¿Cuál es la razón de existir de la iglesia global entonces para esas mismas personas? Una persona dijo llevar a la gente al conocimiento del plan de salvación que Jesucristo nos dejó. Se parece a algunas otras cosas que vimos. Hay alguien que dijo hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia global. Vemos que no necesariamente está eso en la misión del reino de Dios que acabamos de ver.
o por lo menos de lo que las personas dijeron. Tercero, como misión de la Iglesia Global, dice glorificar el nombre de Dios por medio de formar discípulos de Cristo en todo lugar, otra vez discípulos. 4, llevar a las personas al conocimiento de Dios por medio de la Biblia, lo demás vendrá por añadidura. Otra persona dijo demostrar el reino de Dios, aquí vemos que hay un enlace entre las dos. 6, reconciliar al mundo con Dios. 7, reflejar el amor de Dios. 8, compartir el evangelio y mostrar el amor de Dios al prójimo. 9, ser ejemplo en el caminar cristiano, practicando la misericordia, el amor al prójimo, sabiendo que el Espíritu Santo hará la obra en cada una de las personas y que los principios y valores del reino no son negociables. Y 10 dice ganar almas para Cristo. Esa es la misión de la iglesia, o eso es lo que la iglesia debería hacer. Muy resumida, para esta persona es así de sencillo. Después también preguntando acerca de otras misiones de algunas otras iglesias, hubo gente que me dijo que la misión de su iglesia la afirmación de lo que su misión es, dice enseñamos a vivir. O sea, esa es la misión de esa iglesia. Hay otra que dice amar, formar y conectar. Hay otra que dice atraer el cielo a la tierra, y esta otra persona parafraseó más o menos y dice aceptar a las personas tal y como vienen, moldearnos y transformarnos al corazón de Jesús. Me gusta porque esta es como más inclusiva, ¿verdad? Moldearnos y transformarnos. Ahora, la misión de la Viña La Molina, conversando un poquito con Rodri acerca de esto, me doy cuenta que la misión o la razón de ser de la Viña La Molina es ser una iglesia que crece de manera creativa y contemporánea, en el poder del Espíritu Santo, adoradora, sanadora, equipando para comunicar el Evangelio con compasión y generosidad, mostrando y demostrando su amor. Está muy linda, o como decimos aquí en Costa Rica, está muy chiva. Y de hecho amo la manera en la que lo resumen, porque veo que utilizan 3 palabras siempre para esto y dicen amando, siendo reales e incluyendo. Entonces me gusta mucho la misión o la razón de ser que la Viña La Molina tiene. Pero ahora bien, ¿cuál es entonces la misión del reino de Dios según las Escrituras? ¿Debe encajar con la misión de la iglesia? Son cosas diferentes. El reino de Dios es algo más globalizante, la iglesia. O sea, ¿cómo se ve esto? Y eso es lo que quisiera que exploráramos un poquito más. De hecho, el reino fue el tema del que Jesús más habló, más que de cualquier otro. El segundo tema creo que son los bienes y las pertenencias y las finanzas, pero el reino de Dios fue el primer tema o el tema más relevante para Jesús. De hecho, Marcos 1, 14, 15, que lo vamos a ver en versión Reina Valera, revisión del 95, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿Será que por ahí anda la declaración de misión del reino de Dios? Y quisiera que oráramos antes de ahora sí adentrarnos en el tema. Señor, gracias por la oportunidad de estar acá. Te pido, Señor, que hoy marques nuestros corazones de una manera especial, que escribas, Señor, ahí en ellos, que grabes lo que querés que quede grabado ahí, Señor, y que tu palabra, Señor, como siempre, sea transformadora para nuestras vidas, para nuestra manera de vivir, Señor, y sobre todo nuestra manera en cómo mostramos tu amor, Señor, y en cómo somos agentes de tu reino, Señor, a diferentes personas y en diferentes lugares. Amén. Este pasaje de Marcos que acabamos de leer también se encuentra en los relatos de Mateo y de Lucas. De hecho, es el momento en el que Jesús acaba de salir de la tentación en el desierto, ya fue bautizado por Juan, pasó lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que vino como paloma y todo lo demás. Y entonces, de las primeras cosas que Jesús hace, según estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, es anunciar el reino de Dios. Y cada uno lo expresa de una manera distinta. Marcos ya lo acabamos de ver cómo lo hizo en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Y Mateo en el 4:17, esto es lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que Mateo tuvo una experiencia similar a la de Marcos, ¿verdad? Entonces comienzan aquí a
se comienzan como a complementar las partes. De hecho, Lucas 4, que lo vamos a leer, explica un poquito más a profundidad. Tal vez tiene que ver con la personalidad de Lucas, ¿verdad? O su formación, porque era historiador, era médico también. Entonces tal vez él fue un poquito más al detalle. Y cuando Lucas está hablando de todo esto que viene sucediendo y de que Jesús ya fue bautizado, de que el desierto y la tentación y lo demás, lo primero que hace Jesús después es ir a una sinagoga y se le da el chance a Jesús para enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando se le da un rollo a Jesús, Jesús busca el rollo del libro de Isaías y comienza a buscar unos pasajes del libro de Isaías. Y lo lee de la siguiente manera. Dice Lucas 4, 18 al 21. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta. Los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y entonces Jesús les comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y vemos cómo estos 3 evangelios tratan este mismo momento de la vida de Jesús. Jesús anunciando las buenas nuevas: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir. Y en Lucas es mucho más explícito acerca de qué significan las buenas noticias del reino de Dios. Y esa es mi propuesta acerca de qué es la misión del reino de Dios. Yo creo que en este pasaje de Lucas se encuentra muy bien grabada lo que debe ser la misión del reino de Dios y lo que debe ser por ende la misión de la iglesia en todo el mundo y la misión de nuestras iglesias locales. Y veámoslo un poquito más a detalle. Dice: buenas nuevas a los pobres. Yo creo que esto significa que a Jesús le interesa que nuestras necesidades sean satisfechas, que a Jesús le interesa también nuestra vida económica. Después dice, sanar a los quebrantados de corazón. Y yo creo que esto es porque a Jesús le interesan nuestras emociones, a Jesús le interesa nuestra salud emocional. Parte de la misión del reino de Dios, además de nuestras necesidades físicas, son nuestras necesidades emocionales. Después dice libertad a los cautivos. Y yo creo que esto significa que no le pertenecemos a nadie más, le pertenecemos a Él. 4, vista a los ciegos. O sea, a Jesús le interesa nuestras necesidades, le interesa nuestra salud emocional, le interesa que entendamos que no le pertenecemos a nadie más que a Él y le interesa nuestra salud e integridad física también. El uso de todas nuestras facultades físicas. 5, libertad a los oprimidos. Y creo que esto es muy importante porque aquí Jesús hace alusión a las relaciones desiguales o lo que llamaríamos relaciones asimétricas, ¿verdad? Que alguien es superior a otra persona. Y vemos que en el reino de Dios esto no es así. Y 6, el año agradable del Señor, que probablemente es una de las afirmaciones más fuertes que Jesús hace en esta primera predicación en una sinagoga después de su pase por el desierto en la tentación. Y es que el año agradable del Señor viene de Levítico 25, lo pueden buscar. Es una celebración que se hacía o un evento que sucedía cada 50 años. En ese evento se perdonaban las ofensas, se daban igualdad de condiciones para todas las personas. Además de eso se descansaba. La tierra descansaba, ¿verdad? No se sembraba. En ese entonces sino ellos tenían una tarea ecológica también, o sea, la tierra también descansaba. No buscaban explotarla todo el tiempo. Ahora bien, esto entra como parte de varias cosas que el Señor les viene diciendo, como guardar el año del Señor, por ejemplo, que cada 7 años no se sembraba la tierra y se descansaba y no se trabajaba del todo. Eso significa que en el 6º año el Señor les daba alimento para 3 años completos. Para ese 6º año, para el 7º año que no sembraban y para el siguiente año, que era otra vez el año 1, por decirlo de alguna manera, en el que apenas se comenzaba a sembrar, entonces nada se iba a cosechar. Entonces, yo no sé si nosotros tenemos esa fuerza o esa fe, esa confianza en el Señor para decir cada 7 años voy a dejar de trabajar, porque en el 6º año el Señor me va a proveer para los siguientes 3 años de vida.
Y es que el descanso es importante entonces en la misión del reino de Dios también. Si lo quieren buscar, de nuevo está en Levítico 25, por ahí el versículo 10, más o menos se comienza a explicar todo lo que tiene que ver con el año agradable del Señor. Y eso le da una mayor profundidad a lo que Jesús quería decir en esto, ¿verdad? Recordemos entonces lo que Jesús, o la misión del reino de Dios que establece Jesús. Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y el año agradable del Señor. Y me encanta porque Jesús no solamente habla y no solamente predica, sino que Él moldea. Y esto me encanta de Jesús, porque Jesús hace esta declaración en Lucas 4, y si siguen leyendo, más allá del versículo 21, se van a encontrar que Jesús comienza a hacer todas estas cosas, a dar buenas nuevas, a libertar a los oprimidos, a sanar a los enfermos y demás. Y de hecho en el capítulo 6, cuando comienza a hablar acerca de lo que llamaríamos las bienaventuranzas o las beatitudes, en algunas iglesias le llaman así, Lucas 6, 20 y 21 comienza Jesús a decir, mira a sus seguidores y les dice, dichosos ustedes los pobres. Vemos que regresa al tema de los pobres y dice, porque el reino de Dios les pertenece. O sea, el reino de Dios es de ustedes los pobres. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Y es que por años la iglesia se ha enfocado, y vimos que en algunas misiones la gente decía que la iglesia debe enfocarse en la salvación de las almas y que el reino y la misión del reino debe ser la salvación de las almas. Pero yo creo que eso es una misión incompleta, a esa misión le falta algo. Recordemos que cuando hablamos de la teología del reino de Dios hablamos de un ya y un todavía no. Vemos que Jesús hablaba de un reino que estaba cerca, de un reino que se había acercado y también de un reino que está por venir. Y sí, la salvación del alma es importante en esta misión, pero eso es algo que va a estar más allá en el futuro. ¿Qué pasa con el ya? ¿Qué pasa con esa misión del reino de Dios en el ya? Y esa es la misión a la que quiero hacer alusión hoy. Jesús ya vino y el reino ya está aquí. Si somos una iglesia que nos dedicamos solamente a buscar que almas se salven en el futuro, entonces nuestra misión está incompleta, porque no estamos siendo parte de la misión del reino completamente. Vemos que la misión del reino de Dios aquí en Lucas 4 tiene que ver muchísimo con las cosas del ya, con las relaciones iguales, con las necesidades económicas, con las necesidades físicas de alimento, de salud física, salud emocional. Y no sé si en otros países esto se habla, ¿verdad? Pero entonces las iglesias solemos tener una misión que se evoca sobre todo en las cuestiones morales, y entonces nos desvivimos cuando vemos que se aprueba el matrimonio igualitario, cuando vemos que se aprueban leyes del aborto, y está bien que nuestro corazón se contriste por eso, pero si nuestro corazón se contristara en la misma manera por ver a la gente en necesidad, pudiendo nosotros hacer algo también. Esta es parte también de la misión del reino de Dios. Traer dignidad de vuelta a las personas que han dejado de tenerla por una u otra razón. Y en este sentido hay muchos teólogos muy conocidos, muchos del Cono Sur, por cierto. René Padilla es uno, un ecuatoriano que vive en Colombia y en Argentina, que hablaba acerca de la misión integral de la iglesia. De hecho, hay un peruano que se llama Samuel Escobar, que también habla de esta misión integral de la iglesia. O sea, no es solamente hacia el futuro, no es solamente la salvación del alma, sino es en el ya, en el ahora del reino de Dios que necesitamos ver esto. Y es que típicamente cuando hablamos de la misión de la iglesia siempre recurrimos a Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20, que dice que Jesús se acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos enfocamos mucho en esto, pero aún aquí, aún en este pasaje, Jesús está hablando de esa misión integral que tiene que ver no solamente con el futuro, sino con el ya. Porque vemos que Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que Jesús ya está en todo lado. Que a donde el evangelio nosotros no lo hemos llevado, Jesús ya está ahí haciendo.
en esas culturas indígenas, en esas culturas que tal vez nosotros diríamos, ahí Dios no está, pero Dios sí está ahí. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso es que Él se atreve a decir, como yo ya tengo esa autoridad, vayan, porque me van a encontrar, porque yo ya estoy ahí. Y además de hacer discípulos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué es lo que Jesús enseñaba? Precisamente esto. Sanidad emocional, física, espiritual. Jesús está hablando de una vida con una sanidad integral, con una paz integral. De hecho, Jesús se preocupaba muchísimo por este tema, no solamente en estos pasajes. En Mateo 25, del 31 al 41, que es muy largo, no lo vamos a ver, pero Jesús está diciendo, tuve hambre y no me diste de comer. Necesitaba ropa y no me vestiste. Estaba en la cárcel, estaba enfermo y no me visitaron. Y también dice todo lo contrario, ¿verdad? Dice, tuve hambre y me dieron de comer. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, me visitaron. Jesús estuvo en la cárcel, no, ¿verdad? Necesariamente Jesús aquí está hablando de que nuestra misión como el reino de Dios tiene que ver con la parte de la justicia social también. Y esto es parte de esa misión integral. Los pobres, los hambrientos, los necesitados, las personas que viven en relaciones de opresión, que viven en relaciones desiguales. El machismo no es parte del reino de Dios, por ejemplo, no es parte del diseño del plan de Dios. El sexismo tampoco. Y vemos que Jesús siempre habla de estas cosas. Por ejemplo, en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a nosotros se nos olvida esa parte de la justicia. Porque la justicia o el ser una persona justa no es necesariamente solamente una persona que vive el bien, ¿verdad? Y que hace las cosas bien o que se porta bien. Sino una persona justa, una persona que busca la justicia, es una persona que clama por estas desigualdades, que clama por esas relaciones desiguales, porque no es parte del diseño del reino de Dios, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y la Biblia está llena de estos pasajes. Y esta es una misión que yo creo que no es una misión únicamente del Nuevo Testamento, sino que esto viene desde antes. De hecho, recordemos que Jesús está leyendo un pasaje de Isaías. Y también Jesús habla acerca de otras cosas, e Isaías también hablaba de otras cosas. Por ejemplo, acerca del ayuno, ¿verdad? En Isaías 58, del 6 al 7, el Señor está diciendo, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. ¿De qué nos sirve entonces enfocarnos totalmente en la espiritualidad de nuestra vida si nos desconectamos del mundo? No estoy diciendo que el ayunar sea malo, ni que el orar a puertas cerradas sea malo. Todo eso alimenta nuestro espíritu, pero la misión del reino de Dios no es solo esa. La misión del reino de Dios no es solamente este tipo de cosas, sino es que estemos conectados con la realidad, que estemos conectados con las relaciones desiguales, con las relaciones de opresión, con los pobres, con los necesitados. Y de hecho lo podemos ver también en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, el Señor. Lo que Jehová pide de ti es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Y creo que esto resume muy bien lo que debe ser la misión del reino de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. O sea, es una iglesia que debe alcanzar a otros, que debemos amar a esas personas y que buscamos adorar al Señor todos juntos. La iglesia debe ser un agente activo en llevar las buenas a los pobres, en la salud emocional de las personas, la libertad de quienes no son libres, la salud física de las personas, las relaciones sanas entre personas y promover el descanso y la reconciliación. Y de hecho creo que esto tiene mucho que ver. Yo creo que si somos iglesias que nos enfocamos en las necesidades de las personas, en las necesidades inmediatas, en traer esa dignidad de vuelta, porque el ser hechos a imagen de Dios no tiene solamente que ver con el asunto espiritual a futuro, sino es un ya, está en el ya también.
Y así es como traemos dignidad a esas personas que también son creación de Dios y que también son hechos a su imagen y semejanza. Quisiera que oráramos por esto y ese es el reto que quiero lanzar. Que tengamos una misión como iglesia que lleve todo esto, no solamente la parte espiritual, sino también las necesidades físicas, esas cosas que hacen falta en las casas, que hacen falta en las familias. Señor, queremos venir delante tuyo, entendiendo, Señor, que la misión del reino de Dios, Señor, debe ser un pilar en nuestra vida, Señor. Que debemos ser agentes activos, Señor, en esta misión. Que debemos traer buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos. Que debemos, Señor, también, así como vos lo hiciste, declarar ese año agradable, Señor, en el que se perdonen deudas, en el que podamos descansar, en el que las propiedades que hemos perdido regresen, Señor. En lo que otras personas han tomado prestado, Señor, pueda regresar a nosotros también. Y estoy seguro, Señor, que esto tiene que ver con la vida abundante que vos prometés, la vida abundante de la que vos hablás, ese shalom del que vos hablás, Señor, que no es solamente una paz, que no es conflicto, Señor, sino que también es una paz que va hacia todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Esa vida abundante, Señor, queremos vivirla en la manera en la que vos la has diseñado. Y estoy seguro, Señor, que no solamente la vamos a vivir en el futuro, Señor, sino que vamos a empezar a experimentar esta vida abundante desde ya, Señor, que tiene que ver con nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas, Señor, porque para vos somos seres integrales, Señor. Somos una sola pieza, somos una sola cosa, Señor, en la que todas nuestras necesidades, Señor, vos te vas a encargar de satisfacerlas, todas y cada una de ellas. Y queremos, Señor, ser esos brazos, Señor, queremos ser esas manos que se extienden para alcanzar a otros, Señor, para traer esta dignidad, para traer este shalom, Señor, también a otras personas, para que otras personas puedan también entrar a esta vida abundante que vos prometés. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio nuestro. Te pedimos que con tu guía podamos ser agentes de esta misión del reino tuyo. Amén. De nuevo, gracias por invitarme y espero que esta palabra, que creo que es de parte del Señor, cale en nuestros corazones, y esta es la invitación, que seamos agentes de esa misión del reino de Dios, una misión que sea completa.